Saludos a todos los estudiantes. Le damos la bienvenida a nuestro encuentro de hoy, donde estaremos trabajando con ejercicios donde tengan que aplicar lo que ustedes estudiaron acerca de la geometría. Y sin más, nuestra lección de hoy. Lección 73. Ejercicios sobre triángulos y cuadriláteros. Lección 73. Ejercicios sobre triángulos y cuadriláteros. En la lección anterior dejamos un ejercicio propuesto, pero creo oportuno ver su solución. Veamos. Un jardín circular tiene 4,2 metros de diámetro. Parte A. ¿Cuál es el área del jardín? Parte B. ¿Cuántos metros de malla se necesitan para acercar dicho jardín? No lo tienen que copiar, puesto que ya lo tienen en sus cuadernos. Solamente vamos a observar y todos deben ubicarse en ese ejercicio. Veamos la solución. Debemos calcular el área del círculo. Y la fórmula para calcular el área del círculo es pi por r al cuadrado. Ya sabes que pi tiene un valor aproximado de 3,14, pero no conocemos el radio. Por tanto, debemos hallarlo. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo el diámetro entre 2 y obtenemos, como aparece en la imagen, que 4,2 dividido por 2 es igual a 2,1 metro. Teniendo el radio y el valor de pi, procedemos a sustituir en la fórmula, como aparece en la imagen. Área es igual a 3,14 por 2,1 metros, todo eso elevado al cuadrado. Y calculamos el cuadrado de ese número. Recuerden que pueden utilizar la tabla de cuadrados o pueden realizar la multiplicación de 2,1 por 2,1 y obtenemos 4,41 metros cuadrados. Al realizar el cálculo, obtenemos como resultado 13,8474 metros cuadrados. Recuerden que el área se da en unidades cuadradas. En este caso estamos trabajando con metros y podemos dar la respuesta final aproximando esa cifra a 14 metros cuadrados. ¿Obtuvieron esa misma respuesta que yo? Espero que sí. Bien, dejemos en pantalla un momento para que ustedes comprueben la respuesta o, si no lo hicieron, pueden copiar el ejercicio. Y podemos concluir que el área del jardín es aproximadamente de 14 metros cuadrados. Pasemos a la parte B. Nos piden hallar la longitud de la circunferencia, puesto que para acercar el jardín tendríamos que hallar el perímetro.
y el perímetro de la circunferencia es la longitud. Conoces el radio y también el diámetro. Pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas, pero aquí se ha utilizado la que está en función del radio. Si usted utilizó la otra, no importa, pues va a obtener el mismo resultado. Comencemos. Longitud es igual a 2pi por r. Se sustituye cada uno de los valores en el caso de pi y en el caso del radio. Y obtenemos como aparece en la imagen, 2 por 3,14 por 2,1 metros. Y cuando se realiza la multiplicación, obtenemos 13,188 metros. Pero debemos analizar que si aproximamos ese número, obtenemos como respuesta 13 metros. Pero en este caso no podemos dar esa respuesta, puesto que el jardín quedaría un pedacito, aunque sea muy pequeño, pero queda un pedazo sin malla. Por tanto, no podemos redondear ese número para dar nuestra respuesta. Debemos responder que necesitamos 14 metros de malla. La respuesta del ejercicio sería, como habíamos dicho, se necesitan aproximadamente 14 metros de malla para acercar el jardín. ¿Todos entendieron? ¿Coinciden con mi respuesta? Espero que sí. Vamos a dejar también un breve tiempo para que ustedes comprueben, comparen o respondan el ejercicio. Y sin más, pasemos al primer ejercicio de nuestra lección de hoy. En la figura ACDE es un rectángulo. F pertenece al segmento ED. AC, segmento, es igual a 8,0 centímetros. CD, segmento, es igual a 40 milímetros. Y tenemos la figura que deben copiar en sus cuadernos para posteriormente ver la orden de este ejercicio. Parte A. Determine el área sombreada. Parte B. Halla el perímetro del rectángulo. Repetimos.
Parte A. Determine el área sombreada. Parte B. Halla el perímetro del rectángulo. Veamos la respuesta. En la parte A nos piden hallar el área de la región sombreada. En este caso, disculpen, calculamos el área de la figura que está por fuera menos el área de la figura que está por dentro. Y particularmente en el ejercicio, el área sombreada que la vamos a denotar por A sub S es igual al área del rectángulo ACDE menos el área del triángulo AFC. ¿Todos están ubicados en la figura? Bien, vamos a ubicar la fórmula. ¿Todos coinciden conmigo? Por tanto, necesitamos hallar el área del rectángulo y el área del triángulo, pues no se conocen los mismos. Pasemos primero al área del rectángulo. Conoces que el área del rectángulo es A por B o también largo por ancho. El largo del rectángulo es AC, que ya conoces que es 8,0 centímetros y el ancho es 40 milímetros. Pero está escrita en milímetros, esta unidad es diferente a la anterior. 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Se divide por 10 y se corre la coma un lugar a la izquierda. Y obtenemos que 40 milímetros es igual a 4,0 centímetros. Pasemos ahora a la fórmula. El área del rectángulo es igual a AC por CD. Sustituyendo los valores que ya tenemos, ponemos en el ejercicio 8,0 centímetros por 4,0 centímetros. Nos bastaría solamente con calcular, realizar esa operación que está indicada y obtenemos 32 centímetros cuadrados. O sea que el área de ese rectángulo ya la tenemos calculada. Debemos aclarar que el área se da en unidades cuadradas, en este caso centímetros. ¿No hay dudas hasta aquí? Demos un breve tiempo
para que copien el ejercicio o comprueben su respuesta. Pasemos ahora a calcular el área del triángulo. Todos ubíquense en su figura. Primeramente analicemos los datos que necesitamos para calcular el área del triángulo. Pueden observar que la base del triángulo coincide con el largo del rectángulo, o sea, B es igual a AC, que es igual a 8,0 centímetros. Mientras que la altura relativa a ese lado coincide con un segmento de igual longitud que el ancho del rectángulo, en este caso CD. Por tanto, podemos escribir que B es igual a CD igual a 4,0 centímetros. Si ya conoces los datos, podemos sustituir en la fórmula. Recuerden que área del rectángulo, del triángulo, es igual a base por altura sobre 2. Ya tenemos la base, tenemos la altura, podemos sustituir en esa fórmula. Nos quedaría indicado que área del triángulo es igual a 8,0 centímetros por 4,0 centímetros, todo eso dividido entre 2. Debemos calcular primero el numerador y después la división. No está escrito en la imagen, pero podemos escalar por la respuesta. 8 por 4 es igual a 32. 32 dividido por 2 es igual a 16. Por tanto, podemos contestar que el área del triángulo es igual a 16 centímetros cuadrados. ¿Coinciden conmigo? Dejemos un breve tiempo para que ustedes comprueben la respuesta y puedan copiar el ejercicio en caso que no hayan podido resolver. Ya conocemos el área del rectángulo y también el área del triángulo. Por tanto, podemos pasar a nuestra fórmula inicial. O sea, área sombreada es igual al área del rectángulo ACDE menos el área del triángulo AFC. Ya tenemos esos valores, por tanto, vamos a sustituir. Y nos queda que el área sombreada es igual a 32 centímetros cuadrados menos 16 centímetros cuadrados. Y obtenemos como respuesta que el área de la región sombreada es igual a 16 centímetros cuadrados. ¿Todos coinciden con mi respuesta? Dejamos también en la imagen un breve tiempo para que ustedes puedan comprobar la respuesta. O si no han podido llegar a este ejercicio, pues pueden copiarlo para después, a la hora de estudiar, lo tengan en sus cuadernos. Pasemos a la parte B. Nos piden hallar el perímetro de un rectángulo. El perímetro es la suma de los 4 lados. Pero recuerden que el rectángulo tiene 2 pares de lados iguales.
Entonces podemos escribir que perímetro es igual a 2AC más 2CD. Pero en virtud de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición, podemos escribir que el perímetro es igual a 2 por la suma de AC más CD. Comprueben que si multiplicamos 2 por el primer sumando más 2 por el segundo sumando, obtenemos la fórmula inicial. Pero esta fórmula está más simplificada, por tanto es más sencilla para trabajar. Se sustituye y se sustituyen los valores AC por 0,8 centímetros, CD por 4,0 centímetros y se realizan las operaciones. Recuerden que debemos realizar primero lo que aparece dentro del paréntesis y obtenemos que 8,0 centímetros más 4,0 centímetros es igual a 12 centímetros. Y multiplicamos 2 por 12 y obtenemos como respuesta 24. Y 24 centímetros es el perímetro de ese rectángulo. Y sin más demora, veamos el ejercicio número 2 de nuestra lección. En la figura, el triángulo ABC es equilátero. AD es bisectriz del ángulo CAB y AD es paralelo a BE. Repetimos el ejercicio. En la figura, el triángulo ABC es equilátero. Segmento AD es bisectriz del ángulo CAB y AD paralelo a BE. Después, posteriormente, aparecerá la figura y la orden del ejercicio. Determine las amplitudes de los ángulos interiores del triángulo ABD y el ángulo, además del ángulo EBF. Repetimos el ejercicio. Determine las amplitudes de los ángulos interiores del triángulo ABD y del ángulo EBF. Tenemos en la imagen la figura correspondiente al ejercicio número 2. Deben copiarla en sus cuadernos para después responder el ejercicio en función de esta figura.
tengo que hallar las amplitudes de los ángulos interiores del triángulo ADB, o sea, ángulo ABD, ángulo DAB y ángulo ADB. Pero conocemos que el triángulo ABC es equilátero y por propiedad de ese triángulo, que tiene tres lados iguales, pero a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por tanto, los tres ángulos son iguales, con una amplitud de 60 grados, puesto que para que se cumpla la propiedad de los ángulos interiores del triángulo que suman 180 grados. ¿Todos están claros? ¿Por qué hemos puesto 60 grados a las amplitudes de esos ángulos? ¿No hay dificultad? Pues pueden copiar en sus libretas o en sus cuadernos para continuar con la solución del ejercicio. Aparece en la siguiente imagen la justificación que habíamos hablado. En este caso, que el ángulo A es igual al ángulo ABC, es igual al ángulo C, por supuesto igual a 60 grados por ser el triángulo ABC equilátero. ¿Y cuál es el ángulo que nos hace falta calcular? Pues efectivamente el ángulo ABC es igual a 60 grados. Y ya tenemos la respuesta de uno de los ángulos interiores del triángulo que nos están pidiendo. Dejemos un breve tiempo para que ustedes vean la respuesta y puedan anotar en sus cuadernos. Ya conocemos la amplitud de uno de los ángulos. Ahora pasemos a calcular otro de esos ángulos del triángulo. Conocemos que AD es bisectriz del ángulo CAB. Por tanto, divide al mismo en dos ángulos de igual amplitud. Entonces tenemos que el ángulo DAB es igual a 30 grados y el otro ángulo también es de 30 grados, pero como no pertenece al triángulo que estamos calculando sus ángulos interiores, solamente nos interesa el ángulo DAB, que es igual a 30 grados. Ya tenemos la amplitud de otro ángulo. Veamos ahora el ángulo que nos queda por calcular. Conocemos que AD es bisectriz del ángulo CAB, pero por las propiedades del triángulo equilátero es también mediatriz del lado CB y también altura relativa al lado CB. Como es altura y mediatriz, es perpendicular al lado CB. Por tanto, forma un ángulo de 90 grados. Por tanto, el ángulo ADB es igual a 90 grados. ¿Todos entendieron? Ya tenemos la amplitud de los tres ángulos interiores del triángulo. Pasemos a la otra imagen donde aparece la justificación de esas amplitudes halladas. Ángulo DAB
es igual a 30 grados, por ser AD bisectriz del ángulo CAB, por la propiedad de la bisectriz. Mientras que el ángulo ADB es igual a 90 grados por ser AD también altura relativa a CD. Dejemos un breve tiempo para que ustedes analicen la respuesta y puedan copiar la nota en sus cuadernos. Así hemos terminado de calcular las amplitudes de los tres ángulos interiores del triángulo que nos pedían. Pero nos queda un ángulo, el ángulo EBF. Me dicen que AD es paralela a B. Por tanto, el ángulo DAB y el ángulo EBF tienen posición de correspondientes. Y como están entre paralelas, tienen la misma amplitud, o sea, 30 grados. Aparece en la imagen la respuesta y después vamos a poner la justificación correspondiente a esa amplitud. Podemos o debemos decir que el ángulo DAB es igual al ángulo EBF es igual a 30 grados por correspondientes entre las paralelas AD y BE y la secante que no aparece en la imagen, pero que también es importante que ustedes tomen en sus cuadernos, la secante AF. En este caso nos interesa solamente el ángulo pedido, o sea, el EBF. Y pueden anotarlo en sus cuadernos de manera independiente. No hay dudas. Les voy a proponer el ejercicio número 3 de nuestra lección de hoy. Van a copiar porque después les propongo el ejercicio número 4 para que ustedes lo realicen con su facilitador. Si lo pueden realizar de manera independiente, mucho mejor. Veamos. Ejercicio número 3. Calcule la longitud del lado de un triángulo equilátero cuyo perímetro es 73,3 metros. Repetimos el ejercicio. Calcule la longitud del lado de un triángulo equilátero cuyo perímetro es 73,3 metros.
Y el ejercicio número 4 dice así: la base de un triángulo isósceles mide 37,5 metros y su perímetro es 1225 decímetros. ¿Cuál es la longitud de los otros dos lados? Dice el ejercicio número 4 de la lección de hoy. La base de un triángulo isósceles mide 37,5 metros y su perímetro es 1225 decímetros. Y nos preguntan, ¿cuál es la longitud de los otros dos lados? En el caso de ambos ejercicios, deben tener en cuenta que el perímetro, disculpen, es la suma de los lados de la figura y que en el ejercicio 3 estamos en presencia de un triángulo equilátero. Recuerden que la propiedad fundamental es que tiene sus tres lados iguales, mientras que en el triángulo de la pregunta 4 es isósceles y que el triángulo isósceles tiene solamente dos lados iguales y el otro desigual, y que en este caso nos dan la longitud de uno de sus lados y el perímetro, pero pueden observar que las longitudes están expresadas en diferentes unidades de longitud. Es importante la conversión en este caso. No hay dudas, pueden hacerlo ustedes solos. Si no pueden, pues como les decía, pueden auxiliarse de su facilitador. Y hasta aquí nuestra lección de hoy. Espero que le haya resultado interesante y que puedan resolver todos los ejercicios de manera independiente. Entonces, me despido hasta nuestro próximo encuentro.